Muy buenas tardes a todos, a todas, querida Claudia y querida Alejandra, también sean todas muy bienvenidos a este nuevo taller de la Red Latinoamericana de Transformación Digital, capítulo chileno, en el cual siempre estamos con temáticas muy importantes relacionadas a lo que significa la transformación digital de nuestras empresas, de las grandes empresas, de las pequeñas, de las pymes, donde aquí tenemos también gente que pertenece al G6, pymes que han sido seleccionadas por la red de transformación digital para acompañar en este proceso de cómo poder abordar la transformación digital en la empresa. El tema de hoy es bastante importante. Habla de los datos que existen. Hoy día se habla que los datos son el nuevo petróleo de las empresas, que abundan los datos. Muchas veces eso no se baja a información, y después nos van a explicar sobre eso. Muchas veces se habla también de que las grandes empresas son las que tienen los datos y que las pymes no pueden contar con ello. Y desde la Red Latinoamericana de Transformación Digital, que somos una red gremial de profesionales expertos en estos procesos, donde tenemos el firme propósito de ser impulsores y articuladores de un cambio de mentalidad para acelerar este proceso en Chile y en Latinoamérica, y así generar un impacto positivo en el bienestar de nuestros países. Con respecto al tema que nos convoca el día de hoy, las empresas de más rápido crecimiento, como ustedes saben, no tienen activos físicos. Uber no tiene ningún auto, Airbnb no tiene ningún edificio, ningún departamento, y sin embargo ellos se permiten crear productos digitales innovadores y nuevos modelos comerciales básicamente y principalmente basados en datos. Capturan una enorme cantidad de datos a través de una participación de mercado rápidamente, y esas empresas van creciendo. Claro que estas son empresas que son gigantes digitales y están empujando a todas las empresas de todos los tamaños a que repensemos nuestros propios modelos de negocio y a empezar a digitalizar sus productos y servicios. Estas son grandes corporaciones, pero como sabemos, nuestras empresas, las medianas, más pequeñas, más grandes, y dependiendo del estado de cada una de ellas, también manejan datos, pero la cosa es qué hacemos y cómo podemos rentabilizar esos datos, y de muy buena manera. Quiero dejar con ustedes a un experto en este tema, que es ingeniero en informática, tiene diversos postítulos, posee más de 12 años de experiencia en proyectos de tecnología de la información, y en los últimos 6 años se ha especializado en BI, Business Intelligence, Advanced Analytics, Big Data y Cloud Computing. Actualmente se desempeña como arquitecto corporativo senior en la empresa Falabella, que maneja muchísimos datos. Quiero dejar con ustedes, y es un orgullo para nosotros, presentar a don Nicolás Lecaros Marchán. Nicolás, por favor. Si quieres, puedes poner también tu audio, que sería bueno para escucharlo. Ahora sí. Gracias, Ahora Paul. sí. Sí, Bienvenido, Nicolás. gracias. Les comentaba, si es que ven la presentación. Así es. Súper, perfecto. Entonces, básicamente, ya me presentó Paul. Aquí incorporar un poco que aparte del tema de Falabella, actualmente hago clases también en Duoc, también en Big Data Academy en Perú. Soy fundador de ObvioTech, que es una empresa consultora de temas analíticos que estoy impulsando. Y a la vez formo parte de esta asociación, este gremio de red de transformación digital, la cual estaba hablando Paul. Llevo hartos años trabajando con datos, y básicamente el concepto de lo que vamos a conversar hoy día se trata de qué es lo que es una empresa data driven y cómo podemos convertir una empresa, acá cuando hablamos de empresa es sin importar el tamaño de la empresa,
en una empresa data driven. Ya, esa es la idea. La idea de esta presentación es que voy a intentar ir con un slide a lo mejor más rápido, entendiendo que como somos menos los que estamos conectados, aprovechar de que no sea una cátedra y sea más una conversación. Así que ahí cualquier duda, cualquier cosa que vayan viendo, si me quieren interrumpir, ahí van colocando las preguntas por el chat para que Paul las vaya seleccionando y las vamos conversando de inmediato. ¿Ya? Entonces lo primero es, ¿qué es empresa Data Driven? ¿O por qué estamos hoy día hablando de Data Driven? ¿Ya? Si nosotros nos vemos a nivel de historia de cómo nosotros, la empresa, cómo tomaba las decisiones, al principio nosotros hablábamos de que teníamos que tener todos los datos centralizados, y frente a eso lo que empezó a tomar harto vuelo hace un par de años atrás era el tema de la inteligencia de negocio, tener un business intelligence, tener un data warehouse, tener un data mart, o tener algo finalmente, una base de datos centralizada, con la cual nos permitiese poder empezar a guardar la información dentro de la empresa para poder gestionarla y a través de eso generar toda la reportería, por lo cual estábamos centralizando toda esa información para tomar decisiones. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos pasaba muchas veces? Que a veces esa información no era de y muchas veces las organizaciones no confiaban en esas mismas fuentes que estaban viendo y recurrían a otras fuentes, con lo cual empezaba cada vez a ser menos confiable esa información, por lo tanto esa centralización que nos mostraban ahí no muchas veces nos ayudaba. ¿Ya? Por otro lado, eso generaba de que la gente en sí no estuviese informada y por lo tanto no pudiésemos tomar mejores decisiones. ¿Ya? Hoy día cuando hablamos con el concepto de Data Driven, la idea es poder movernos en función a los datos. Entonces, es más que hoy día ver un área de inteligencia de negocio, un área de business intelligence, un área de analítica, un área de cientista de datos, es hoy día apalancar a la organización para que todas las personas que funcionan dentro de esta organización puedan tomar sus decisiones del día a día en función a datos. ¿Y por qué hablamos de función de datos? Porque finalmente los datos nos van a permitir poder tomar decisiones en función a algo que yo conozco, ¿cierto? Y a través de eso también con los mismos datos, como lo vamos a ver en el slide siguiente, nosotros podemos empezar a apalancar a nuevas tecnologías y ahí empezamos a hablar de inteligencia artificial, de machine learning, deep learning, y todos estos modelos que se alimentan con datos para poder ayudarnos a tomar estas decisiones y poder predecir el futuro, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de tecnologías, y muchas veces nosotros dentro de las organizaciones decimos, chuta, me gustó Big Data, me gusta el Data Lake, me gustan estos conceptos, quiero empezar a ver tecnología y nos encontramos que, de hecho, este mapa que lo estoy proyectando ahora es un mapa resumido que muestra algunas tecnologías que tienen que ver con data e inteligencia artificial. Pero si nosotros empezamos a ver hoy día el mercado a nivel de soluciones comerciales o soluciones libres llamadas open source, tenemos miles de soluciones para poder hacer miles de cosas. Entonces ahí nos lleva como, chuta, ¿por dónde yo parto a poder generar estos datos, a almacenar estos datos para finalmente poder llevar a mi organización a ser una organización data driven? Entonces frente a eso, para poder, yo creo, empezar a ver y tomar esa decisión, tenemos que empezar a ver cómo ha evolucionado hoy día la tecnología y por qué hoy día ustedes están conectados escuchándome a mí y yo estoy hoy día conectado hablándoles sobre esto. Si empezamos a ver sobre la tecnología, vemos que hace un par de años atrás el almacenamiento era sumamente costoso y frente a eso íbamos viendo que tuvimos disquetes, a lo mejor los que fueron los que llevan años acá, ¿cierto? De CD, después USB, los clásicos pendrive, y que también fueron evolucionando en el tiempo. Nosotros veíamos pendrive que un par de años atrás tenían un par de megabytes, se valían sumamente costosos, hoy día encontramos pendrive con petabytes. Entonces ha evolucionado mucho el mercado de almacenamiento, con lo cual hoy día el costo de poder almacenar información es barato, ¿ya? Acá vemos que la evolución hoy día, ¿dónde está llevando? Finalmente a llevar todos estos datos a la nube. Hoy día nosotros, la mayoría de los servicios que utilizamos en el día a día son servicios que hoy día ya viven en la nube o nacieron en la nube. Por ejemplo, Instagram, como plataforma y empresa, nació como una empresa 100% digital, que fue funcionando en la nube, empezó a crecer con el tiempo y luego de años cuando empezó a crecer esto, lo compró Facebook y hoy día forma parte de Facebook. Pero hoy día en varias plataformas que hoy día utilizamos son nativas 100% digitales y están apalancadas en la nube, dado las ventajas que vamos a describir en esta sesión de hoy día. Si nosotros vemos las proyecciones que tiene hoy día el cloud, y de hecho el cloud es muy importante para lo que es Data Driven, ahí vamos a empezar a unir todos esos mundos, pero si nosotros nos vamos a números, estos números estaban proyectados antes de la pandemia y ya estábamos viendo en el reporte que hizo Gartner el crecimiento exponencial que está teniendo hoy día la tecnología de cloud.
Entonces vamos viendo que la inversión que están teniendo las empresas es cada vez más amplia y hoy día se van sumando nuevos mercados, nuevos competidores al mercado para ofrecer estas tecnologías. Ya tenemos hoy día actores como Google Cloud, como Amazon, Huawei, IBM, y así sucesivamente varios actores que hoy día nos ofrecen servicios de la nube pública. Entonces, más que hoy día revisar sobre un servicio en particular o un producto en particular, la idea de esta sesión era hacerle un poco más agnóstica y le voy a ir comentando más o menos cuáles son los pasos que debiésemos seguir para empezar a implementar esto, entendiendo que el objetivo es que se puede implementar en cualquier tipo de empresa, para a través de eso disfrutar de estos beneficios que les voy a exponer ahora. Entonces, lo primero para poder entender todo esto es que tener claro el concepto de cloud. Cuando hablábamos de cloud computing, nosotros cuando hablamos de cloud o computación en la nube, no hablamos de un servicio en particular, sino que básicamente es una plataforma. ¿Y por qué plataforma? Porque engloba varios tipos de servicios que hoy día caen dentro de esto. Tenemos, por ejemplo, storage, que es lo que vamos a revisar hoy día de cara al data driven, que storage tiene que ver con almacenamiento. Hoy día nosotros disponemos en realidad con servicios de cualquier tipo de nube pública donde yo puedo almacenar cualquier tipo de información, llámese un video, un archivo de música, un archivo de texto, un archivo Word, y solamente yo pago para almacenar ese dato. Antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? Que para poder almacenar los datos tenía que tener mi propio computador, y cuando el disco duro de mi computador no funcionaba, tenía que recurrir a un pendrive y un disco duro externo. Por lo tanto, no era muy amplio el poder crecer dentro de mi infraestructura propia, y para una organización en sí tenía que pensar en tener un data center, y ese data center que fuese cada vez más amplio para empezar a albergar esta información. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa en las grandes organizaciones? O en las pequeñas organizaciones más que grandes organizaciones, es que muchas veces tenías que empezar a borrar tus datos, entendiendo que el costo operacional de mantener esa información era costoso. Hoy día, como ya vimos con el ejemplo del pendrive y la nube, cómo esto va evolucionando en el día a día, hoy día el costo de almacenamiento es sumamente barato, ¿ya? Para que se hagan una idea, sale cerca de $5 almacenar 1 TB de información por un mes. Por lo tanto, hoy día, si queremos almacenar información en la empresa, hoy día no es el costoso almacenar el dato. Por lo tanto, hoy día debiésemos empezar a trabajar en función a poder almacenar los datos, pensando que a lo mejor hoy día no son necesarios, pero en el futuro sí podría ser muy interesantes para poder generar un modelo analítico, para poder conocer a mis clientes, para poder generar un data lake a lo mejor con una mirada 360 que me permita poder conocer de mejor manera a mi cliente y poder ofrecerle mejores productos, ¿ya? Por otro lado, también tenemos otros servicios que también encajan dentro del mundo cloud. Por ejemplo, también disponemos de base de datos hoy día, base de datos estructurada, no estructurada. Tenemos redes también. Hoy día, si bien nosotros cuando ocupamos los servicios de la nube ya están dentro de la nube con una red, una tipología de red, yo puedo generar mis propias redes para temas de seguridad o si quiero encapsular algún servicio a lo mejor privado dentro dentro de mi organización. Aparte dispongo ya de software, más conocido como SaaS, como software como un servicio, donde yo puedo ocupar distintas plataformas que yo a la vez no tengo que instalar nada y puedo ocupar el valor de esa plataforma, ¿ya? Por ejemplo, acá como software podría ser Gmail. Antiguamente, para poder tener un servidor de correo teníamos que configurar una máquina, teníamos que tener un profesional que se hiciera cargo de ella y a través de eso podíamos recién disponer de un correo. Hoy día como empresa, nosotros podemos recurrir a los servicios de Google, pagar ¿cómo se llama? Una plata mensual y a través de eso ya tengo listos mis correos, no tengo que configurar nada. Es muy rápido hoy día subirse a tener un correo corporativo para una empresa y no necesariamente tiene que ser una gran organización, ¿ya? Y por el tema de cómputo, acá podemos hoy día arrendar computadores en la nube de distintos tamaños, incluso yo lo puedo personalizar a nivel del sistema operativo que quiero, los recursos que quiero, y la nube en sí los cobra por segundo. Entonces, si tengo una máquina que es para poder correr un modelo analítico, yo voy a pagar solamente esos segundos que corre ese modelo analítico y no necesariamente tengo que comprar una máquina. Con lo cual se hace mucho más importante el hecho que hoy día está la tecnología lista para que yo la pueda utilizar y yo lo que tengo que hacer es conocerla para empezar a sacarle valor. ¿Cuáles son los grandes cambios de estas mismas tecnologías que estamos hablando ahora versus lo que era el on-premise, que ya es la forma más tradicional de esto? Llámese, por ejemplo, los data centers que tengo dentro de las organizaciones para poder apalancar toda esta tecnología. Lo primero a nivel de on-premise vemos que es menos escalable. Ahí les voy a mostrar en el slide siguiente el por qué. Por otro lado, se necesita más tiempo para poder configurar. Cada vez que yo quería un nuevo servicio, tengo que configurar las máquinas, revisar de qué se trata esto.
Y por otro lado tengo costos continuos. Tengo un costo primero inicial que sería la inversión, el CAPEX que yo tengo que generar, y luego de eso tengo un costo operacional que por lo general es un costo continuo, en donde tengo que pagar igual, sí o sí, la mantención de los computadores, la electricidad, la luz y todo lo que esté detrás de mantener este data center. Por lo tanto, se lleva un costo alto muchas veces la organización y que a veces cuesta mucho poder defenderlo sobre un retorno de esta inversión que voy generando. Entonces acá llevar el ROI de esto muchas veces se hace complejo porque empezamos a ver qué computadores necesito para armar un modelo Machine Learning, para armar un Data Lake, para armar un Data Warehouse. Y frente a eso, al ser costoso, muchas veces se nos cae el proyecto a la entrada. ¿Cuál es la gran ventaja hoy día con temas de cloud? Es que hoy día solamente nosotros pagamos por el uso en la mayoría de los servicios en la nube. Por lo tanto, quiere decir que si yo un día no ocupo el servicio, no lo pago. Entonces, hoy día, por ejemplo, si estamos en pandemia y vemos que está todo complejo, yo podría empezar a bajar servidores para empezar a bajar el costo que yo voy a tener operacional de estos servicios. En cambio, en el modelo tradicional, si estamos en una pandemia, en una crisis compleja como empresa, sí o sí tengo que mantener igual pagando los servicios porque ya los compré. No puedo deshacerme de los computadores que ya tengo. Y de hecho eso es una gran ventaja para pensando que hoy día no sabemos cómo está hoy día el entorno y podemos crecer a nivel de organización o también podemos decrecer a lo mejor y empezar a botar algunos recursos que no sean necesarios. ¿Cuál es el escenario tradicional de esto, de este escalamiento que les mencionaba? En el entorno tradicional nosotros teníamos que mejorar a nivel del computador, donde básicamente era el servidor donde yo tenía apalancado todo mi software. Entonces, frente a eso, si el computador tenía un disco duro de X almacenamiento y tenía X cantidad de procesadores, yo tenía que botar ese computador de alguna manera y comprar uno más grande, ¿cierto? Con mayor procesamiento, mayor capacidad de disco duro, etc. Hoy día, con los trabajos en la nube que existen y dadas las nuevas tecnologías, tenemos un escalamiento totalmente horizontal. ¿Cómo funciona este escalamiento horizontal? Básicamente a nivel de software se conectan varios computadores y yo para mí como usuario veo que tengo un supercomputador por detrás, pero por dentro son varios computadores que están conectados. Y al estar conectados con un flujo de red amplio y con mantenciones que son potentes, de alguna manera ayuda mucho necesariamente gasto tiempo configurándolo y haciéndole soporte. Por lo tanto, me ayuda mucho a la hora de seguir escalando. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que no nos pasa como lo que aparece acá, que básicamente siempre la infraestructura nos queda pequeña. Siempre llega el momento donde nosotros estamos probando, estamos viendo cosas y una vez que cobra valor dentro del negocio, empieza a ocuparlo toda la organización y al ocuparlo todo ya nos queda pequeño. Acá, ¿cuál es la gran ventaja del cloud? Que cuando nosotros nos queda pequeño, como estamos hablando que es horizontal el escalamiento, yo puedo empezar a agregar más máquinas y cada vez que lo empiezan a ocupar más gente dentro de mi organización, finalmente puedo empezar a crecer mi servicio. Por lo tanto, pagaría más por tener más máquinas, pero entendiendo que estén trabajándolo con más personas para poder sacar mayor valor a lo que estoy haciendo y generar un ingreso adicional al negocio, ¿ya? Y en el caso contrario, si no lo estoy utilizando, lo dejo de pagar. Esa es la gran ventaja de hoy día utilizar servicios de cloud. Y que hoy día están apalancando que grandes empresas, y yo creo que todas las empresas en un tiempo más, tomen decisiones en función a datos porque nos están permitiendo hoy día poder guardar esta información de datos y poder sacarles valor. ¿Ya? ¿Cuáles son los casos de uso que podemos ocupar con temas de cloud? Ya aterrizando un poquito más la idea, cosas ya más tangibles. Primero que nada, que les comentaba, podemos almacenar información sumamente barato a través de los distintos servicios que ofrecen todas las nubes públicas. Podemos crear aplicaciones que sean 100% nativas en la nube. Cuando hablamos del concepto nativa en la nube, se refiere a que como yo ya la creo pensando en estas tecnologías, automáticamente es mucho más fácil que pueda escalar esta aplicación en función al uso y a la vez decrecer también si la aplicación no funciona y tengo que empezar a bajar cosas. ¿Ya? Acá como ejemplo y caso emblemático pasó que la aplicación Instagram creció en una semana más de 200 millones de usuarios. Y eso lo llevó a cabo gracias a que la aplicación estaba 100% conectada en la nube. Si hoy día, por ejemplo, nosotros acá en Chile hiciéramos una aplicación dentro de un data center y esta aplicación fuese muy potente, lo más seguro es que al segundo día se caiga.
tal como hemos tenido problemas en cyber o distintos eventos, cuando a veces las plataformas tecnológicas no aguantan la cantidad de usuarios, nos pasaría lo mismo. En cambio, cuando estamos trabajando 100% en la nube, lo que hace la nube es escalar. Y ese escalamiento hoy día es casi infinito. ¿Y por qué hablamos de casi infinito? Porque las empresas que hoy día están dando este servicio son empresas gigantescas que tienen computadores a lo largo de todo el planeta. Por lo tanto, es muy difícil que pasara el momento que no quedaran computadores o no quedaran recursos para utilizar. ¿Ya? De hecho, acá como dato, hoy día Google, por estudios que se han mostrado, es dueño de casi el 40% de la red de Internet. Si hoy día Google se cae, el 40% de los sitios web dejarían de funcionar. ¿Ya? Amazon es gigantesco también, tiene computadores en todos los lugares del planeta, con lo cual cada vez ocupar este tipo de servicios hace que sean potentes porque nos dan toda la seguridad que tienen estas empresas grandes. Microsoft, Huawei, Alibaba y todas estas empresas vienen con las mismas tecnologías y cada vez van creciendo. Por lo tanto, hoy día apalancarnos a la nube yo creo que es casi obligatorio de cara a poder pensar en que queremos una empresa data-driven. ¿Ya? Por otro lado, podemos generar casos de uso de transmisión de audio y video. De hecho, ahora con el 5G que se viene cerca, va a ser mucho más fácil el tema de los casos de uso y poder implementar esto porque las velocidades que tengamos de los dispositivos van a ser más amplias. Por lo tanto, vamos a tener que guardar esta información de los clientes en algún lugar. Eso podría ser hoy día un repositorio en la nube para a través de eso de luego analizarlo y sacarle provecho a todos estos datos que estamos viendo. ¿Ya? Por otro lado, también podemos entregar software bajo demanda. Este software bajo demanda significa que yo cuando el usuario necesita algo en particular se lo puedo entregar y cuando no lo puedo borrar. Por lo tanto, no tengo que generar un gran proyecto o generar un gran retorno en la inversión porque puedo ver cuánto me va a costar en la calculadora que me ofrece la nube para poder tener un estimado de cuánto voy a gastar y luego eso correr con esos gastos para empezar a ofrecer ese servicio. ¿Ya? Por otro lado, vemos el tema de analizar datos, incorporar modelos de inteligencia artificial y muchos otros casos de uso que se pueden realizar. ¿Ya? Hoy día el tema de la nube es un tema que nos permite generar miles de cosas pensando que esto va a poder seguir creciendo en el tiempo, vamos a poder y agregarle más cosas también para apalancar una plataforma 100% digital. A nivel de empresas, como le dijo Paul, existen muchas empresas, acá puse las más conocidas que están ocupando temas de cloud, pero yo creo que hoy día son la mayoría. Y esto nos lleva a que sí o sí tenemos que empezar a apalancar nuestro servicio de la nube para competir con estas empresas. ¿Cuál es la gran ventaja para el entorno de pyme o empresas a lo mejor que no son grandes como las que aparecen acá? Es que hoy día, gracias a la tecnología, podríamos estar compitiendo de igual a igual. No necesito tener millones de dólares, por ejemplo, para poder invertir en esto y poder competir con esta empresa grande, porque hoy día incluso hay servicios totalmente gratuitos que yo puedo utilizar en la nube, por lo tanto me podría generar un MVP, un prototipo, y a través de eso empezar a ver si esto realmente me genera valor, para luego de eso empezar a probarlo y llevarlo a lo mejor a un proyecto o algo más formal. ¿Ya? Perdón, una pregunta, ¿Sí? Nicolás, con respecto a la anterior y para salir de la duda. ¿Esas empresas que mostraste son que ofrecen sus servicios a través de la nube o ellos tienen servicios de cloud computing para arrendarnos? Acá hay una de las dos. O sea, esta en realidad son empresas que hoy día trabajan con la nube, pero por ejemplo, empresas como IBM, Microsoft, Amazon, Alibaba Cloud, Google, hoy día también ofrecen esos servicios. De hecho, por Perfecto. ejemplo, el que partió con el tema de cloud fue Amazon, y Amazon, ¿qué es lo que vio? Finalmente dijo, yo necesito generar un e-commerce que sea el más grande del mundo para poder vender mi servicio y producto, y a través de eso, cuando empezaron a montar toda la infraestructura en todo el planeta, se dieron cuenta que era algo muy potente y dijeron, chuta, si esto es tan potente, vamos Vendámoslo. a arrendarlo. Ahí lo mismo se subió, después de eso se subió Google, después se subió Microsoft. Hoy día la mayoría de las inversiones que está generando Google están en función a su nube. Ha crecido mucho en los últimos años y a través de esto tampoco, también hay empresas que vienen más atrás también con esto, compitiendo fuerte, que Alibaba Cloud pues, está como en todo lo que es nube pública en China. Y por otro lado IBM también, que también está haciendo estas cosas, y Huawei, que me faltó colocar acá, que ya anunció que iba a hacer un data center en Santiago. Hoy día acá en Sudamérica Sí. solamente contamos con data center en Brasil para temas de Amazon y de Google, pero ya están creciendo y se anunció que Google va a ser el próximo data center en Santiago y el de Huawei. Entonces ya también como país dentro de la región también nos estamos potenciando harto con temas de Súper. nube. Muchas ¿Ya? gracias. De hecho, también otro, y de la mano con la pregunta que tú haces, Paul, hoy día Zoom ha funcionado muy bien
de cara a toda esta pandemia, dado que Zoom está 100% apalancado en un servicio de nube. No recuerdo bien en qué nube estaba, ahí creo, no me acuerdo si era Microsoft o Google, pero básicamente hoy día tiene todo su servicio en la nube. Por lo tanto, es un día que todas las personas quisieran usar Zoom al mismo día, lo más seguro es que igual lo aguante porque va a poder escalar de manera a la demanda que hoy día le estamos dando nosotros como usuarios al ocupar esta plataforma. ¿Ya? Es una gran ventaja. Netflix también tiene los servicios totalmente de la nube, Twitter también, y varias empresas grandes que hoy día uno pensaría que están contando con sus propios data centers, pero no es así, como hoy día competir con todas estas empresas que ya tienen más de 100 data centers en todo el planeta, es mejor subarrendar sobre esto y a través de eso darle valor a lo que yo necesito y no perder tiempo a lo mejor agregando infraestructura que no me va a generar ningún valor. Me quiero adelantar ¿Mm? un poco conociendo todas las posibilidades que tenemos en la nube y capaz que te mate un poco la presentación y además que estamos esperando las preguntas de quienes están participando. ¿Qué hago yo con eso? Porque en general las empresas más grandes son las que tienen muchísimos datos, como nos nombraste Netflix y todos los que ocupan datos de terceros. Pero a nosotros que somos pymes, ¿cómo nos vemos beneficiados? ¿O cómo podemos acceder a esto? Total, total. De hecho, allí en la próxima slide iba hacia allá, pero básicamente adelantándome un poco con la pregunta, hoy día tenemos nubes públicas, por ejemplo, las más populares es AWS de Amazon y GCP de Google Cloud, que hoy día estas nubes nos ofrecen hoy día servicios gratuitos para a través de eso empezar a utilizarla y que alguien de nuestra misma empresa empiece a trabajar con estos servicios. De hecho, también las capacitaciones que tienen esta empresa tienen mucho material totalmente gratuito. Por lo tanto, hoy día subirse a esto, hoy día solamente requerimos de tiempo y ganas para empezar a jugar con esto, ¿ya? ¿Y por qué lo digo así? Porque hoy día el ecosistema de la nube es gigantesco, pero para el tema que hoy día nos interesa, que es, por ejemplo, empezar a guardar los datos para a través de los datos generar mi data warehouse, generar mi data lake, y a través de eso empezar a centralizar los datos para poder generar información, hoy día podemos hacerlo casi con costo cero, ¿ya? Por ejemplo, Google Cloud ofrece todos los meses 1 TB de información para poder consultar datos. Entonces, antiguamente, si yo quiero colocar una base de datos para que la gente haga analítica sobre la base de datos, haga sus reportes, sus consultas, yo tenía que comprar ese servidor, muchas veces eran varios miles de dólares, y a través de eso después tenía que empezar a instalarlo, colocar un DBA, un administrador, contratar especialistas. Por lo tanto, el onboarding, el subirse a esta tecnología era costoso. Entonces ahí a nivel de pyme muchas veces ni siquiera se consideraba, pero hoy día gracias a esta tecnología perfectamente yo puedo tener un data warehouse y este data warehouse para poder almacenar estos datos puede ser para cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de empresa. Yo podría estar vendiendo hoy día tortas por Instagram y a través de eso podría estar recopilando toda la información de los clientes que me están comprando para saber a qué hora me están comprando, cuáles son los días que me están comprando y toda esta información que puede ser rica en algún momento y poder depositarla en una base de datos que me va a cobrar solamente para poder almacenar el dato y solamente por consultar el dato. Por lo tanto, yo podría estar almacenando todos los datos y a lo mejor en el año voy a pagar $1. Y porque yo no tenía idea de qué me podía servir ese dato. Pero a lo mejor en 5 años más, cuando la empresa ya sea mucho más grande, voy a empezar a analizar los datos y voy a decir, chuta, todos estos datos atrás me dicen que mis clientes o mis mejores tiempos, temporadas de venta, fueron porque vendí X producto o lo hice en tal horario, etcétera. Y a través de eso yo puedo analizar sobre los sucesos pasados que me fueron generando. Y ahí eso solamente pensando en los datos que generé. Luego de eso podemos agregarle modelos Machine Learning o varias cosas nuevas para a través de eso empezar a ver cuál es el futuro que me va a generar con toda esta adopción de estas nuevas tecnologías, ¿ya? Entonces acá básicamente es hoy día, ¿qué debiésemos hacer nosotros para adaptar esto? Ver si a nivel de empresa estamos ya ocupando servicios que hoy día son totalmente on-premise, que requieren de un data center, y si los puedo llevar directamente a la nube. Ahí podríamos ver un ahorro significativo, inmediato, considerando que el costo que tenemos en la nube va a ser por lo general siempre más bajo que el que tengamos en un data center, ¿ya? Entonces ahí podríamos de inmediato eliminar un costo operacional que tengamos, bajándolo y llevando los servicios a la nube. Y a la vez, como ya estamos llevando los servicios a la nube, me permitiría que en el futuro yo podría empezar a sacarle valor, ¿ya? Perfecto, súper. A nivel de las características, ya hablamos varias de estas características de la nube. Esta no les puse un sello de nube en particular porque esta aplica para cualquier nube, como les dije al inicio.
pero tenemos una de las grandes características, es que es totalmente on demand. ¿Qué quiere decir? Que yo lo ocupo cuando yo lo necesito. Por ejemplo, si ahora estamos hablando y queremos crear un data lake de inmediato, solamente basta con crearse una cuenta y a través de eso empezar a almacenar datos, y con eso ya tengo mi data lake o lago de datos también, que se escucha mucho ese concepto. Lo otro es amplia red de acceso. Yo puedo ingresar a la nube de cualquier lugar que tenga internet. Entonces hoy día, pensando todavía, sobre todo ahora que estamos en una pandemia, que el hecho de estar con VPN o acceso con seguridad a veces muy complejo y todo lo demás, hoy día en cualquier lugar que tenga internet yo podría conectarme. Y no necesariamente menos seguro, es porque yo le puedo colocar varias validaciones a nivel de seguridad. De hecho, puedo incorporar que me llegue un mensaje de texto cuando me quiero conectar para poder validar mi número. Y ahí le agrego un doble factor de conexión para que la gente que quede más seguro ese lugar. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que el costo es bajo, y ese costo bajo tiene que ver mucho porque los recursos que nosotros utilizamos en la nube son compartidos. Entonces, cuando yo quiero ocupar una base de datos en la nube para poder hacer un procesamiento, es una base de datos que tiene Google, que la administra Google, y básicamente te cobra por usarla. Por lo tanto, yo el fierro, que toda la infraestructura, el hardware que está por detrás, no me preocupo de pagarlo yo e invertir yo en ello, sino que se preocupa Google, y hacer compartido entre varios clientes, finalmente me cobra una tasa muy baja. ¿Ya? Aparte también, que lo hemos conversado, que es totalmente elástico. En ese sentido, yo puedo bajar y puedo agregar servicios o bajarlos cuando yo quiera. Eso es totalmente inmediato. No es que yo quiera agregar servicio y tengo que esperar un mes más o 2 semanas más, sino que todo es on demand. Y finalmente, lo más importante, que es pago por uso. Ya pagamos por lo que realmente estamos utilizando, y lo que no, no lo pagamos. Otra cosa importante, que los servicios de la nube, como ya les mencionaba, están en la mayoría del planeta. Tenemos varios centros de datos. De hecho, esta imagen es de los centros de Google Cloud. Pero, por ejemplo, acá tiene hasta cable submarino Google para poder enlazar todos los datos que están desde Asia a lo que es acá Sudamérica. Por lo tanto, tenemos que la red es gigantesca, y a la vez también la conexión que tenemos también es grande y alta, entendiendo que está hecho esto con las mejores tecnologías. Pero acá, y ahora llegamos un poquito a la pregunta que sea Paul, pero ahora, ¿cómo empiezo con esto? Una vez que vimos todos estos conceptos y todo esto, ¿cómo yo empiezo a adaptar esto dentro de mi empresa? ¿Ya? Entonces, lo primero, la primera etapa, aquí lo quise colocar como en 3 etapas. Primero es la adopción. Entonces, a nivel de adopción, lo primero que tenemos que considerar, que siempre cuando nosotros queremos empezar a trabajar con tecnología de la nube, siempre pensando que queremos ser una empresa data driven, queremos almacenar datos para poder tomar decisiones en función a los datos, el camino es empezar con pequeñas cosas. Entonces, para partir, como dije ahí, con servicios que a lo mejor hoy día son muy costosos, son muy complejos o son muy burocráticos, poder hacer algún cambio porque pasa por mucha gente. Entonces, empezar a ver todos esos dolores que hoy día ya tenemos como organización, agarrar uno de ellos y lanzarlo como un pequeño proyecto. ¿Ya? ¿Y por qué hablo pequeño proyecto? Para que lo hagamos tipo MVP a lo mejor, o prototipo, empezamos a probar, y una vez que esto nos calce, nos genere, realmente nos solucione lo que estamos haciendo, recién ahí lo empezó a mejorar y a arreglar esto, etcétera. De hecho, a nivel técnico, siempre el primer proyecto de la nube se espera que acá no haya estándar, tenga varias deudas técnicas, que se llama el concepto, cuando nosotros hay cosas que no la hicimos de manera correcta al inicio y después podemos empezar a mejorarla. Pero ese no es el problema. Acá lo que nosotros tenemos que apuntar a poder lanzar algo rápido, para que la gente que toma decisiones dentro de la empresa pueda ver que esto está generando valor, y a través de eso empezar a apalancar este cambio dentro de la organización. ¿Ya? Acá nosotros, cuando hablamos de empresa data driven, queremos hacer que toda la empresa tome decisiones en función a los datos. No estamos pensando en un reporte que le llegue al ejecutivo, al gerente general, y que él tome las decisiones, sino queremos que todas las personas sean totalmente proactivas en función a los datos que tengan y puedan tomar sus mejores decisiones. Entonces, desde la persona que tenga que comprar, por ejemplo, a los proveedores, y diga qué cosa compro, tengo 1.000 pesos y qué me alcanza con esto, y que pueda tomar a través de los datos la decisión para ver cuál es la mejor compra que debes hacer, a qué proveedor debes comprarle, qué producto debes comprar. Entonces, todo eso lo vamos a generar cuando tengamos los datos, y a través de esos datos podemos implementar, que sería ya la siguiente etapa, todo lo que es un data lake, un data warehouse y todas estas tecnologías que hoy día están harto en boga, y empezar a trabajarlas. Pero para poder lanzar eso, lo primero que tenemos que hacer es empezar a trabajar con la nube y empezar a almacenar estos datos. ¿Ya? Dentro de la misma adopción, ¿qué es lo que nos cae acá? Que primero que nada nos vamos a dar cuenta que es sumamente fácil usar esto. Vamos a ver que es escalable también, que es flexible y también que es simple de utilizar. ¿Ya? Si lo comparamos con los servicios y las tecnologías que nosotros ya conocemos, vamos a ver que la mayoría de las nubes
perdón, ya están apalancados en función a estas tecnologías. ¿Ya? La idea de la nube es que, como ya está todo esto por detrás, que la gente que ya está usando otras cosas la pueda utilizar. Entonces, a nivel técnico, los mismos lenguajes de programación que existen como Java, Python, R, etcétera, son totalmente compatibles para los procesos de la nube. Y por otro lado, en el tema analítico, la mayoría de los servicios de la nube trabajan con SQL, que SQL es el lenguaje para hacer consulta más utilizado a nivel mundial. Por lo tanto, hoy día la nube, más que llevarte una tecnología nueva, te cambia la manera de trabajar dentro de las organizaciones, pues las tecnologías siguen siendo las mismas. ¿Ya? Finalmente, lo que están haciendo las grandes empresas es administrar la infraestructura y hacer que nosotros nos dediquemos solamente a trabajar con el software. Y a través de no preocuparnos los cables de red, de la seguridad, de las mantenciones, de los backups, de los procesos a nivel de contingencia, etcétera, sino que toda esa carga se la lleva a las grandes empresas y nosotros nos quedamos solamente con la carga de poder sacarle valor a lo que yo quiero hacer en función a los software o aplicativos que requiero utilizar. Luego de la adopción, lo que se espera cuando hacemos el primer caso de uso y nos funciona de manera correcta es empezar a expandirlo. Entonces, dentro de esta expansión, lo que nos pasa muchas veces es que empezamos a hacer y vemos la expansión como distintas piezas de Lego, y acá lo que tenemos que empezar a ver que esta expansión va a generar que más equipos empiecen a hacer más cosas, y acá lo que tenemos que empezar acá es poner más orden. Acá empezamos a hablar más temas de gobierno, de estándar, entendiendo que la expansión que se va a generar cuando vemos que esto nos genera valor y vamos teniendo las aprobaciones de los distintos líderes dentro de la empresa, es que todas las personas dentro de la organización lo empiecen a utilizar. Entonces, frente a eso nos podría generar un desorden. Entonces, acá dentro de la expansión tenemos que ver cuáles son la hora de comerciales que estemos perdidas, por ejemplo, que queramos corregir con esto, cuál es la tasa de éxito que estamos generando y cuál es la estabilidad de la infraestructura. Básicamente acá en la expansión lo que empezamos a agregar son KPI, indicadores, que nos permitan ver cuáles son los beneficios de implementar estas nuevas tecnologías. ¿Ya? Acá si queremos, y vuelvo a lo anterior, si que nosotros queremos ser una empresa data-driven y tomar decisiones en función a los datos, tenemos que tener los datos almacenados en algún lugar para a través de eso empezar a tomar estas decisiones. Entonces, lo primero para poder llegar a eso es cambiar la manera análoga, a lo mejor, o poco digital que hoy día tenemos dentro de las organizaciones y apuntar a que todo esté en temas de cloud para poder digitalizar todos mis servicios. Entonces, cuando estamos digitalizando esto, que lo hicimos en la primera parte de adopción, en esta expansión, se entiende que yo tengo que empezar a generar un gobierno y tengo que empezar a colocar KPIs, revisar cuáles son los indicadores, porque ¿qué es lo que no nos podría pasar y no queremos que nos pase en esta expansión? Es que a lo mejor hayan personas que se pongan a hacer porque les gustó la tecnología, se pongan a hacer desarrollo, cosas que a lo mejor no generan valor para la organización y nos enamoramos mucho de la solución, pero no nos está dando el valor que queremos. Entonces acá apuntamos que lo que estamos haciendo acá sea en función a lo que la empresa requiere. Por ejemplo, si estamos viendo que la empresa está perdiendo plata por lo que estamos viendo hoy día, ver qué puedo hacer para bajar esas pérdidas y no solamente cambiar las tecnologías por cambiarlas. Hoy día acá hay que ser, no hay que ser pragmático en cambiar todo, sino que tenemos que ir en función a lo que nosotros necesitemos y por eso son estos KPI. También acá que nos genera esta expansión, muchas veces generan ambientes caóticos o incontrolables o aislados. Sobre todo pasa esto cuando son empresas más grandes, donde a veces la supervisión a veces se pierde cuando empezamos con nuevas tecnologías, sino que dejamos la llave abierta y le decimos, este es el nuevo proyecto, estas son las nuevas herramientas, estas son las nuevas tecnologías que pueden utilizar. Y acá nos podría pasar que se generen desbordes que por lo tanto en vez de toda esa ganada que hicimos al inicio de poder generar ahorros significativos de la empresa, los perdamos con estas nuevas tecnologías. Y la fase 3, que es la final, es cómo nosotros agregamos el control. Entendiendo que ya adopté, ya expandí lo que quiero en este caso, que es los servicios de la nube, cómo yo genero un control. Entonces acá para el control, el ámbito clave es poder revisar todo lo que viene de dos fuentes en particular, que es el costo y el riesgo. Cuando hablamos de costo y riesgo, básicamente estamos hablando de las finanzas y la seguridad. Entonces acá el costo, básicamente no se preocupa acá el controller, el gerente de finanzas, el que está a cargo de las finanzas de la empresa. Lo primero que va a empezar a ver es que tengamos ahorros que realmente estamos viendo y los generamos con los KPIs o indicadores iniciales y que no estemos gastando más de lo que debiésemos gastar. Y por otro Nicolás, lado, con respecto a tu experiencia hablando de seguridad, ¿Mm? ¿quién tiene más seguridad? En general, grandes números estoy hablando. Yo tener un data center acá en Chile con todas sus características
o irme directamente a un servicio tipo Amazon o Google a nivel de seguridad de los datos? Total. Ahí la respuesta es más que fácil en ese sentido y es 100% de Google o Amazon o Microsoft. Y es básicamente porque estas empresas hoy día llevan muchos años funcionando y han tenido numerosos ataques en todo lo que va de su historia. Empresas como Microsoft, por ejemplo, se han ido transformando miles de veces en todas las olas tecnológicas, se han ido transformando y por algo siguen vigentes. Entonces hoy día, por ejemplo, generar mi data center, tengo que contratar gente especialista para poder garantizar la seguridad. Y esa seguridad no solamente pensando en el dato. Yo puedo tener los mejores software a lo mejor para darle la seguridad, pero si el guardia del data center te deja la puerta abierta y ingresa cualquier Claro. persona sale corriendo con un computador y no sirvió de nada, ¿cierto? Entonces acá lo que te necesito, cuando hablamos de seguridad, el global, el general. Y acá, por ejemplo, servicios de la nube hoy día son sumamente robustos en esa seguridad, porque hoy día funcionan con algoritmos cada uno de los datos y cosas que nosotros tenemos en la nube, ¿ya? Si hoy día, por ejemplo, tengo un storage, un almacenamiento en la nube, y quiero subir una película, yo la subo de inmediato, pero si alguien se robara, en realidad va a estar en varios computadores, como está distribuido, pero si se robara todos los computadores en los cuales está mi película almacenada en data centers de Google, automáticamente igual no podría descifrarla porque ya está bajo codificación específica de ello. Ya lo mismo pasa con cada una de estas empresas. Por lo tanto, no podría sacar valor a eso. Se intentan hoy día, por ejemplo, cuando yo estoy subiendo un archivo, interrumpir ¿cómo se llama? La conexión para poder recibir el archivo y a través de eso leerlo, tampoco se puede porque ya está basado con varias reglas de seguridad que hoy día lo impiden. Entonces, hoy día a nivel de seguridad es súper potente el tema de la nube. Te voy a sacar un poco, tal vez, de la presentación y tú me quieres matar, tal vez. Grandes empresas versus pequeñas empresas. Una vez vi una charla, si no me equivoco, de Ricardo Baeza, que es un gran estadístico, ¿verdad? Que muy conocido, de una universidad extranjera. Muy pocas empresas tienen muchísimos datos y muchísimas pequeñas empresas tienen pocos datos, pero que esa suma, aproximadamente el 85% de los datos existentes en el mundo pertenecen más bien a pequeñas y medianas empresas y solamente un 15% correspondería a los datos de las grandes empresas. La gran diferencia es que las grandes empresas tienen todo muy estructurado, tienen todo muy estudiado y tienen profesionales que se encargan, como tú, de los BI, Business Intelligence y todo. Pero las pequeñas empresas no cuentan con esa inteligencia, por un lado. Y segundo, y te estaba yendo un poco para lo de atrás, yo para tener un informe de algo, debo saber recabar el dato. O sea, si quiero saber qué porcentaje de mis clientes tienen los ojos azules, ¿verdad? Por decir una tontera, en algún minuto tengo que preguntar cuál es el color de ojos de los clientes. Entonces, ¿cómo lo hacemos las pymes para hacer esa inteligencia de negocio? ¿Cómo lo hacemos para aprovecharnos de esto? Total. Ahí lo primero, lo que tenemos que pensar ahí, entendiendo que hoy día el dato es importante, eso es lo primero, cambiar la cultura del que se tiene sobre el dato, porque el dato en sí hay que ver el lado positivo, que hoy día los datos sean importantes, que las empresas sepan mucho de nosotros. Dado, por ejemplo, hoy día páginas como Amazon, uno se mete a navegar por un producto y tienen millones de productos, más de 100 millones de productos distintos. Entonces, si yo me tuviese que navegar cada uno de los productos, realmente no me serviría esa página web. Hoy día tienen motores inteligentes para poder recomendarme los productos que sean más cercanos a los que yo quiero revisar. Lo mismo nos pasa con Netflix a través de las películas o series, Spotify con la música. Entonces, hoy día el tema del dato y todo esto que está por detrás es bueno, pero igual tenemos que tener una regulación, ¿ya? De momento, hoy día ha sido poca la regulación que existe, pero se espera que en un próximo tiempo más ya va a haber más temas de regulación, temas a nivel de modelo de inteligencia que se empiezan a generar. Pensando en ello, nosotros como empresa debiésemos empezar a generar todos estos datos y la mayor cantidad de datos. Ahí estoy muy de acuerdo con los números que tú mencionabas. Yo creo que hoy día las pequeñas empresas, y sobre todo, por ejemplo, si nos vamos en Chile, vimos que hoy día por temas de pandemia y todo, la mayoría de la gente no compraba en temas de digitales al principio. Ahora cuando empezó a mejorar el tema de la situación, empezó a mejorar el tema de las ventas, pero los primeros meses empezó a decaer el tema de las compras en línea. Entonces, frente a eso, es una buena oportunidad para que empresas más pequeñas que tienen ya su público objetivo sumamente conocido y saben a quién apuntar, empiecen a guardar esa información pensando en que pueden sacarle mayor valor a los datos que ya tienen, ¿ya?
Hoy día guardar los datos que nosotros conocemos, pero también hoy día contamos con varias bases de datos, de hecho hay bases de datos públicas, que podemos empezar a cruzarlas para poder sacar otro tipo de valor sobre las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora yo podría estar viendo todas las transacciones de las ventas que realicé como empresa, y a través de eso podría ver más o menos cuáles son las ventas, cuáles días fueron buenos o fueron peores, ¿ya? Pero esas mismas ventas yo las podría cruzar con la información del clima, ¿cierto? Para a través de eso ver más o menos con la información del clima que hoy día existe, para ver si el clima tuvo algo que ver con las ventas que desarrollaron. Incluso hoy día la puedo cruzar con la información de las noticias, por ejemplo, para ver si hubo una marcha o algo que a lo mejor impidió que yo pudiese vender de manera normal. Entonces, toda esa información hoy día que es pública, yo podría capturarla con ciertos programas que no van a ser complejos de realizar para poder llevarme esa información y a través de eso mezclarlo con la información que la empresa por lo general ya tiene. Ya a lo mejor la tiene un poco digital, la puedo tener ¿cómo se llama? En un cuaderno, o la conozco yo porque estoy acostumbrado a atender yo a todos mis clientes y me sé toda la información yo, pero la idea es llevar toda esa información a un sistema para que lo podamos mezclar con otro tipo de información y a través de eso hacerle un sistema más inteligente. Eso es como yo creo como el objetivo de poder llevar todos estos datos a otro lugar. Sé que aquí el gran consejo número uno es que dejemos, y lo digo yo desde nuestra experiencia como empresa también, eh, dejar de llevar todo en papelito de partida, Mm. porque no puedo acceder a ese dato ni aquí, ni el gerente puede, ni nadie puede, porque es muy personal, porque está en mi propio cuaderno y nadie puede compartirlo. Y después tratar de expandir los datos, porque en algún minuto los voy a poder utilizar. Total. Y de hecho, esos mismos datos nos va a permitir generar inteligencia. O sea, la primera derivada de esto finalmente es poder capturar los datos y estamos hablando ahora cómo nosotros podemos guardar estos datos. Pero una vez que yo tengo los datos guardados, viene todo el tema que también comentaba Paul, que tiene que ver con la limpieza. O sea, de nada me sirve tener datos que estén todos sucios, sean inconsistentes, porque le puedo hacer encuesta a todos mis clientes, pero si los clientes que yo le tomo la encuesta para poder guardar esos datos me contestan cualquier cosa y no son datos reales, finalmente la información que voy guardando en la nube o donde sea no me sirve. Entonces, primero nosotros estamos pensando con esto es cómo nosotros generamos una plataforma para poder guardar la información y luego pensamos cómo le sacamos el valor a esos datos que tengo y luego eso sería la tercera derivada, con qué otros datos podría cruzar esta información para empezar a sacar mayor valor. Y ese mayor valor viene hoy día con Mantenerlo, algoritmos de Machine Learning, con varias cosas ma- que nos permiten poder mejorar ese entendimiento. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, a lo mejor conocemos harto a nuestros clientes, pero podríamos conocerlos mucho más. A eso es lo que hay que ver. Hoy día, pues, grandes empresas tienen uno ve los programas de fidelizaciones que tienen los clientes a través de los puntos, ¿cierto? Cuando nos piden el RUP, cuando tenemos que comprar. Hoy día casi todos los comercios que hay en Santiago o en Chile en realidad te piden el RUP para poder comprar cualquier cosa. Y ese RUP va en ámbito de poder conocerte como cliente. Saber que la persona en 10 millones, raya cero, compró un champú a lo mejor, una cerveza, cualquier cosa, y a través de eso empezar a correlacionar esos datos para ver si hay algo, por qué está comprando ese producto, etcétera, que es lo que hacen las grandes empresas. Hoy día empresas como Netflix no solamente te capturan a ti cuando tú te conectas y tú le pones stop a la serie a los 30 segundos porque no te gustó, sino que ellos analizan los 30 segundos. Si a los 30 segundos aparecía un gato, un perro, había sangre o algo, ¿qué cosa pasó en ese segundo que tú le pusiste stop? Ese es el análisis que hoy día se genera. Lo mismo pasa con la música en Spotify, los videos en YouTube, etcétera. No antes solamente se veía como que tú comprabas o no comprabas. Hoy día lo que busca la analítica es ir al detalle y a través de eso empezar a potenciar estos modelos para saber por qué el cliente compró eso y por qué no compró otro producto. Entonces yo creo que hoy día, la bueno, perdón, tú haces referencia a eso. Yo creo que varios vimos el documental, este último de Facebook, sobre, se me olvidó el nombre, qué tontera, del live de Facebook, del botón salía la gente que le hizo el live a Facebook y varios más que hablaban sobre cómo funcionaban estos modelos de inteligencia el artificial. motor por detrás. Mm. Y como se refiere Claudio, sí es cierto, la cantidad de datos que se tiene. Yo creo que hay buenos usos y malos usos de los datos. Yo creo que aquí la invitación es hacer un buen uso del dato para poder ofrecerle algo mejor al cliente y no tratar de cambiar conducta. La, la, la línea es bastante delegada.
Y yo creo que, como tú dijiste al principio, falta un tema de legislación que es sumamente importante en este sentido. Total, total. Hoy día, por ejemplo, en Chile tenemos legislación sobre el uso de algunos datos, pero por lo general son datos de no identificar a ciertos clientes. Pero, por ejemplo, lo que hoy día no existe a nivel de regularización en casi ningún país es de cómo funcionan los algoritmos. Hoy día, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un banco, el banco tiene sus propios algoritmos que a través de la información te ofrece un crédito. Entonces ves la cantidad de plata que tú ganas, la cantidad de deudas que tú tienes, en función a eso dice, este es el número de la plata que te puedo prestar, ¿cierto? Ahí se genera cuando te compras un nuevo producto bancario, etcétera. Entonces en sí hoy día vemos que los algoritmos están en el mundo real y siempre van a seguir existiendo. Y el hecho de que empecemos nosotros a apalancar estos datos para poder mejorar de alguna manera la experiencia que tenemos nuestros clientes, no hay que ahí, como dice Paul, básicamente es muy delgada la línea y lo que tenemos que apuntar es mejorar la experiencia de nuestros clientes. Acá no se trata de engañar a los clientes y ver que van a comprar tal cosa, ¿no? Acá tenemos que pensar realmente qué es lo que necesita el cliente. Si nosotros estamos generando tenemos una empresa que vende ciertos productos, lo importante es venderle el mejor producto al cliente para que el cliente vuelva. Entonces, frente a eso, podríamos generar hoy día aprovechando los datos para poder obtener esa información del cliente y para ofrecerle el mejor producto. Entonces hoy día existen varias técnicas para hacer eso, entonces yo creo que eso es lo que hay que apuntar Yo, más. ¿Mm? yo siempre hago la comparación en los libros de CRM, y ahí para todos ustedes que tienen pyme, no me estoy haciendo publicidad por si acaso, pero eh, en el CRM el concepto básicamente es cuando el dueño de la tienda, el abarrote de la esquina, conocía a todos sus vecinos, él sabía qué poder ofrecerle a la señora Juanita, al señor Pepito. Usted viene por la leche, le ofrezco además el azúcar tanto, y puede expandir su negocio y además de muy buena manera ofrecerle cuáles son los... Y ya le tenía el pedido casi prearmado a ese cliente. Cuando las empresas crecen y ya el tendedero que está detrás del mesón ya no está, debe poder traspasar esa información, y cuando el número crece, debe ser capaz que esa información se expanda para poder llegar a más clientes. Y ese es un poco el concepto de poder ocupar estos datos de buena manera, y ahí vienen los algoritmos, cuáles son las variables de correlación y de causalidad que hace que aumente más la venta. Puede ser el clima, puede ser que hubo una protesta, no, puede ser distintas variables, puede ser una pandemia. Mm. Zoom fue increíble cómo se hiperexpandió en este tiempo. Eh, pero lo que no podemos perder hoy día son los datos. Eso es definitivo. Total, de hecho hoy día una de las cosas que hace que Facebook sea una de las empresas tan grandes a nivel de inteligencia artificial y todo lo que está haciendo, se debe a que, perdón, Google sea se debe a que Google en algún momento tomó la decisión de guardar toda la información porque sí, pensando que en algún momento le iban a necesitar. Eso fue una decisión que se tomó en la compañía y que hoy día recién le está dando fruto varios años más tarde de que tomaron esa decisión. Yo creo que acá deberíamos apuntar a lo mismo, entendiendo que hoy día el almacenamiento es totalmente barato, podríamos guardar el todo. Y cuando hablo de barato me refiero a que lo más seguro es que vamos a guardar toda la información que tengamos dentro de la empresa y vamos a pagar menos de $5 mensuales. O sea, estamos hablando de que vamos a tener un data lake, que básicamente un data lake es solamente un repositorio donde yo guardo lo que quiero. O sea, pues la idea es caer en el mal de Diógenes en este sentido, empezar a guardar todo tipo de información, pensando que en algún momento a lo mejor va a haber un modelo o algo machine learning que me va a requerir cierta información de mis clientes y yo ya la voy a tener. Por lo general, todos estos modelos inteligentes necesitan muchos datos para poder funcionar y esos muchos datos obedecen a muchos años de historia. Entonces, si estamos pensando que hoy día el mundo se está transformando, hoy día el tema de la pandemia está apalancando que las transformaciones digitales sean mucho más rápidas, debiésemos apuntar a empezar a invertir de a poco, a empezar a guardar todos los datos que necesito, empezar a ordenarlo y de a poco empezar a ver cuál es el caso que veíamos en la parte inicial de adopción, cuál es el caso inicial que me va a permitir empezar a darle valor a los datos que ya voy teniendo. Pero el guardar información hoy día es el primer paso y ese hoy día lo podríamos ver de inmediato. Aquí Claudia se refiere a algo interesante. Creo tener un poco la respuesta, prefiero dejártela a ti muy en breve porque además ya estamos terminando en el tiempo. El abuso de almacenaje es para mí un riesgo. Y yo lo comparo, a ver, y un poco el mal de Diógenes es distinto cuando yo tengo una pieza que es limitada
puedo meter cierta cantidad de cosas. Pero a nivel de datos es un poco como el conocimiento. Dicen que el conocimiento no ocupa espacio. Y en este minuto el almacenaje en la nube, como tú dices, es tremendamente barato. Entonces no nos molesta subir cosas. El problema es ordenarla y clasificarla. Ese sería como el mayor riesgo, tal vez. Total. De hecho, como a nivel de ordenar la información, hoy día empresas como Amazon tienen servicios que te ordenan la información por ti y te cobran por ordenarla. Nosotros, por ejemplo, si tenemos 2 millones de fotos, allá Amazon lo que hace es cobrarte por ponerle etiquetas a esas fotos. ¿Y qué hace Amazon por detrás? Contrata gente en la India, en China, que se dedica a mirar foto por foto y la pone el texto al lado. Créame que es la única manera y lo hacen. Hoy día cada vez, gracias a todos estos trabajos que están haciendo de manera manual, toda esta información se la han pasado a los computadores y hoy día los computadores están procesando lo mejor que las Y personas. los computadores Pero para poder aprendieron llegar a de lo que esto, hicieron los indios y los chinos, se hizo el total, machine learning y la máquina hoy día debe estar etiquetando fotos. total. De hecho varios CAPTCHA se han notado cuando nosotros generamos un login y entramos a algún sitio web y nos dice selecciona todos los semáforos, las bicicletas y aparecen varias imágenes. Ahí lo que estamos haciendo es entrenando un modelo. O sea, si bien está la validación detrás de ese modelo, de ese mismo modelo a lo mejor de imágenes, que a lo mejor se lo pasaron a 1 millón de personas, aunque uno responda al lote para decir lo voy a engañar, da igual. Ya lo más seguro es que el 90% de las personas haya contestado de manera real, por lo tanto cualquier respuesta que demos nosotros se va a comparar con ese universo total, y ahí estamos entrenando un modelo. Entonces en el día a día seguimos entrenando modelos, seguimos dándole tecnología a las grandes empresas, y hoy día tenemos, lo único que nos queda a nosotros es empezar a ocupar los productos que tienen ellos para empezar a apalancarnos con estas nuevas tecnologías. Si no, vamos a quedar demasiado atrás. Y ahora, como con el tema de la pandemia, como estábamos hablando, se está cada vez apurando más y acelerando más todo este proceso. Hoy día van a estar todos los servicios totalmente digitales. Y no necesariamente porque hoy día, de hecho, los mismos restaurantes hoy día se tuvieron que subir a la fuerza para el tema de digital, recurriendo a plataformas como Rappi, Uber Eats para poder despachar sus productos. Pero hoy día, si tuviesen ya tuviesen el tema de la tecnología, podrían hacer sus propias plataformas y empezar a generar todos estos despachos, conocer a sus clientes y a través de eso empezar a mejorar los servicios. Entonces, el mundo en sí es gigantesco en oportunidades que se pueden generar, pero tenemos que empezar a trabajar con esto. Al tener datos podemos automatizar los pedidos, automatizar compras, conocer a nuestros clientes, generar programas de fidelización para nuestros clientes, para a través de esos mismos programas conocerlos más y también como cuidar a los clientes que sean buenos clientes nuestros. Entonces, todas esas cosas que hoy día lo vemos que lo hacen las grandes empresas hace mucho tiempo, perfectamente podrían estar en el negocio de un barrio, un negocio normal, un negocio pequeño, que nos va a permitir luego ver cuáles son las grandes ganadas que tenemos en este negocio para empezar a expandirnos. Oye, bueno, como dijimos al principio, el oro es el dato, es el nuevo petróleo, y a pesar de que, dijimos en algún minuto, las grandes empresas tienen grandes datos, las pequeñas empresas también tienen pequeños datos. No sé si Pablo, Jonathan, Juan Luis, Claudia, tienen alguna consulta para ir cerrando este súper, súper interesante tema que nos ha expuesto Nicolás. Bueno, eh, también podemos abrir el micrófono, Claudia, si no, también podemos hablar aprovechando que somos poquititos. Ok, no, la verdad que comentar que es una tremenda presentación, me encantó, me preocupa. O sea, compartí ahí mis inquietudes porque yo suelo almacenar muchos datos, o sea, por deformación, soy bioquímico, entonces llevo registro y tengo muchísimos datos. En algún minuto me ha servido tener eso porque he podido ir en el tiempo, retroceder y ver qué situación se cambió. O sea, entiendo muy bien ese uso. Y esto a nivel básico, porque no, el cloud todavía no, ni pensarlo en ese tiempo que genere esos datos. Así que, pero tengo esa afición de capturar información y eso me preocupa un poco. Es como lo que estoy viendo, o sea, es no usar el dato como un número, sino que el dato como una información, que puede ser de ahora o a futuro. Y ahí es donde ese como comprensión o maduración del uso es lo que hay que también de alguna forma crear o educar, formar. Eso. Así que gracias. Muchas Tal, gracias. de hecho, ahí complementando lo que dice Claudia,
¿Cuál es el perfil nuevo que hablan siempre en Estados Unidos, del perfil nuevo del siglo XXI, que era el famoso cientista dato, data scientist? Lo que va a este perfil nuevo y el valor que tiene este perfil es sacarle el valor a los datos. Eso es lo que hace un cientista de datos. Entonces eso está apalancado de que para las grandes empresas que ya tienen muchos años guardando información, lo que ellos necesitaban es alguien que empezara a bucear con todos esos datos y pudiera sacarle valor. Hoy día las empresas que no son digitales y claramente están un paso más atrás, y ese paso más atrás es empezar a subir todos los datos como sea. La idea es que estén ordenados para que se puedan entender, pero luego pensar qué puedo sacar con esos datos. Acá puede ser que a lo mejor miremos el dato y no nos dé ningún valor hoy día, pero pensando que tengo a lo mejor la base de datos del clima, del censo, o cualquier otra base de datos que a lo mejor puede estar pública y disponible dentro de la misma red, yo podría empezar a tener otro insight para poder generar otro valor para el negocio. Entonces yo podría darme cuenta de otro tipo de cosas que a lo mejor no los vi porque no tenía todos los datos para poder generar esa información. Lo importante es empezar a cruzar esa información que sea relevante, no voy a subir. Puede existir una correlación entre mis ventas y la lluvia en Tombuctú, pero eso no implica una causalidad, ¿verdad? Pero sí con el clima de Chile, con lo que ha sucedido en forma política, o la pandemia, o distinto, o que ha sucedido en el entorno inmobiliario de mi barrio, ¿verdad? Y eso me permite más adelante, en la medida de tener datos, poder correlacionarlos y sacarle partido de ellos. Total. De hecho, hay como dato ahí, Paul, la base de datos, por ejemplo, de Wikipedia, hoy día está pública por Google Cloud. Entonces, si ustedes hacen una cuenta de Google Cloud, ahí después cualquier cosa me comentan, les voy a compartir la presentación y sale mi correo. Si cualquier duda me preguntan después, les mando más información. Pero básicamente hoy día con la información de Wikipedia, me tocó ir a una charla el año pasado cuando fue el tema del estallido social, y una persona ahí a través de consulta en SQL se metió a la base de datos y vio cuántas personas desde afuera de Chile analizaban personajes de Chile y sacó el top 5 de personas, y el top 5 de personas más buscadas de Wikipedia de que viven en Chile o tienen relación con Chile desde los otros países eran futbolistas. Eran todos futbolistas antes ¿cómo se llama?, del estallido social. Luego del estallido social eran todos políticos. Claro. Entonces esa tendencia de data, que para cuando uno lo ve suena obvio, de alguna manera te dice qué es lo que está pasando. Entonces si los datos toman decisiones por uno y uno ya tiene los modelos que empiezan a ver estos datos, el mismo dato te podría avisar a ti antes que pase algo. Entonces a lo mejor yo no estoy preparado, no lo estoy viendo, no estoy viendo la noticia, no me di cuenta del impacto que está generando a nivel social cierto suceso, pero los datos lo podrían proveer antes que yo y a través de eso tomar decisiones. Hoy día las grandes empresas tienen datos trabajando para comprar acciones, vender acciones. La idea es llevarse esa misma inteligencia para nuestro negocio y a través de eso empezar a sacarle valor. Súper. Bueno, queremos agradecer a Nicolás por esta tremenda participación. Muchas gracias. Tiene un conocimiento que yo estoy seguro que esto nos da para muchas horas y para muchos días. Lo más seguro es que te llame porque tengo algunos problemas con servidores. Así que muchísimas gracias, Nicolás. Te damos las gracias por haberte dado este tiempo con nosotros. Así que eso, muchas gracias por esta tremenda participación. Súper, muchas gracias a todos. Que vaya súper bien. Chao, hasta luego, que estén bien. Chao.